Había una vez un potro negro que todos consideraron maldito desde el momento en que nació. Sus ojos tenían un brillo salvaje que asustaba incluso a los hombres más experimentados, y su temperamento era tan feroz que en 3 años había enviado a 4 jinetes al hospital. Pero lo que nadie sabía era que en las afueras de ese mismo pueblo, una pequeña de apenas 8 años vagaba por las calles sin que nadie se diera cuenta de su existencia. Y cuando sus destinos se cruzaron, ocurrió algo que cambió para siempre la forma en que esa comunidad entendía el poder de la compasión. La historia comienza en las montañas de Córdoba, en un pequeño pueblo llamado Villa Serrana, donde don Patricio Herrera tenía una hacienda que había pertenecido a su familia por generaciones. Era un hombre justo pero estricto, que conocía los caballos como nadie más en la región. Había criado potros premiados, domado animales que otros consideraban imposibles, y su reputación se extendía por toda la provincia. Sin embargo, había un animal que lo tenía al borde de la desesperación. Don Patricio recordaba perfectamente el día que Relámpago nació. Era una noche de tormenta, con rayos que iluminaban el cielo como si el mundo estuviera ardiendo. La yegua, una hermosa ejemplar española llamada Esperanza Negra, había tenido complicaciones durante el parto. El veterinario trabajó durante horas bajo la lluvia torrencial, luchando por salvar tanto a la madre como al potro. Cuando finalmente el pequeño Relámpago vino al mundo, todos pensaron que era un milagro. Era perfecto físicamente, con un pelaje negro brillante y una constitución que prometía fuerza y velocidad. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que no era normal en un recién nacido. Parecía mirar a través de las personas, como si pudiera ver algo que los demás no percibían. La tragedia llegó solo 3 días después. Esperanza Negra, debilitada por el parto difícil, no pudo recuperarse y murió durante la madrugada. Don Patricio encontró al potrillo junto al cuerpo de su madre, inmóvil pero con los ojos abiertos, observando todo con esa mirada perturbadora que ya empezaba a caracterizarlo. Desde ese momento, Relámpago fue diferente a cualquier potro que hubiera existido en la hacienda. Rechazaba la leche artificial, atacaba a cualquiera que intentara acercársele, y desarrolló una fuerza descomunal que parecía desproporcionada para su edad. Los trabajadores comenzaron a murmurar sobre maldiciones y malos augurios. Carlos, el capataz más experimentado de don Patricio, había trabajado con caballos durante más de 30 años. Había visto animales difíciles, rebeldes, incluso algunos peligrosos. Pero nunca había visto nada como Relámpago. Es como si llevara toda la tristeza del mundo en los ojos, le decía a su patrón. Y toda la rabia también. Los intentos de socialización fracasaron uno tras otro. Trajeron otros potros para que jugara con él, pero Relámpago los atacaba sin provocación. Intentaron ponerle yeguas nodrizas, pero él las mordía hasta herirlas. Era como si rechazara cualquier forma de cariño o compañía. Cuando cumplió 1 año, ya había desarrollado una reputación que trascendía los límites de la hacienda. Los visitantes venían específicamente para ver al potro del diablo, como algunos lo llamaban. Don Patricio se sentía dividido entre el orgullo por tener un animal tan extraordinario y la preocupación por lo que podría hacer. El primer incidente grave ocurrió cuando Relámpago tenía 1 año y medio. Miguel, uno de los trabajadores más jóvenes, decidió impresionar a sus compañeros intentando montar al potro. Relámpago lo lanzó contra la cerca de madera con tal fuerza que Miguel se fracturó 3 costillas y sufrió una conmoción cerebral. Desde ese día, don Patricio estableció reglas estrictas. Nadie podía acercarse a Relámpago sin su autorización expresa. Pero las reglas no impidieron que el caballo siguiera creciendo en fuerza y rebeldía. A los 2 años, era magnífico físicamente. Medía más de 1,5 metros de altura, su pelaje brillaba como obsidiana pulida, y sus músculos se marcaban bajo la piel como cables de acero. Sin embargo, su temperamento solo había empeorado. Los mejores domadores de la región comenzaron a llegar, atraídos por la reputación del caballo y la recompensa que don Patricio ofrecía a quien lograra montarlo. Llegó primero Eduardo Ramírez, conocido por haber domado toros bravos en las ferias más importantes de Argentina. Duró exactamente 12 segundos sobre el lomo de Relámpago antes de ser lanzado contra el suelo con tanta fuerza que se dislocó el hombro. Después vino la hermana Juana,
una mujer menuda pero férrea que tenía fama de poder comunicarse con los animales más difíciles. Ella ni siquiera logró acercarse a Relámpago. El caballo se alzó sobre sus patas traseras cada vez que ella intentó entrar al corral, relinchando con una furia que hizo temblar las cercas. El tercer intento fue de Roberto Silva, un domador mapuche que aseguraba conocer secretos ancestrales para conectar con los espíritus animales. Trajo hierbas, realizó ceremonias, habló en su lengua nativa durante horas. Relámpago lo observó con lo que parecía curiosidad, permitiendo incluso que se acercara más que los anteriores. Pero cuando Roberto intentó tocarlo, el caballo lo mordió en el brazo con tanta fuerza que necesitó 15 puntos de sutura. Don Patricio comenzó a desesperarse. No solo por los gastos médicos y las demandas que empezaban a acumularse, sino porque genuinamente amaba a ese caballo. Veía en Relámpago una belleza y una inteligencia extraordinarias, pero también una profundidad de dolor que no sabía cómo sanar. Los meses pasaron y la situación solo empeoró. Relámpago había desarrollado nuevas formas de expresar su agresión. Destruía todo lo que estuviera a su alcance, desde comederos hasta cercas. Sus relinchos se habían vuelto tan perturbadores que asustaban incluso a los otros caballos de la hacienda. Y lo más inquietante de todo, había comenzado a escaparse. La primera vez que Relámpago rompió su corral, los trabajadores lo encontraron 3 kilómetros away, parado en medio de un campo de maíz, mirando las estrellas. No había dañado nada, no había atacado a nadie, simplemente había salido a contemplar la noche. Pero cuando intentaron acercársele para traerlo de vuelta, atacó con una ferocidad renovada. Estas escapadas se volvieron más frecuentes. Siempre de noche, siempre en silencio. Relámpago había aprendido a abrir cerrojos con los dientes y a saltar cercas que parecían imposibles de superar. Los habitantes del pueblo comenzaron a reportar avistamientos del caballo fantasma que aparecía en sus patios y desaparecía antes del amanecer. Don Patricio reforzó las seguridades, contrató guardias nocturnos, incluso consultó con un psicólogo animal de Buenos Aires. Nada funcionaba. Relámpago parecía volverse más inteligente y más impredecible con cada día que pasaba. Fue entonces cuando don Patricio tomó la decisión más difícil de su vida. Después de consultar con veterinarios, abogados y su propia conciencia, decidió que no tenía alternativa. No podía permitir que un animal tan peligroso siguiera representando una amenaza para su comunidad. El sacrificio estaba programado para el lunes siguiente. Mientras estos eventos se desarrollaban en la hacienda, en las calles del pueblo una pequeña niña luchaba por sobrevivir día a día. Esperanza había llegado a Villa Serrana 2 años atrás, de la mano de una tía que prometió cuidarla después de la muerte de sus padres. Pero la promesa duró apenas 6 meses. La tía de Esperanza, una mujer amargada llamada Delia, había aceptado a la niña más por obligación social que por cariño genuino. Vivía en una casa pequeña con sus propios 3 hijos y un esposo que bebía más de la cuenta. La llegada de una boca más que alimentar solo aumentó las tensiones de un hogar ya problemático. Al principio, Esperanza intentó ser la niña perfecta. Ayudaba con las tareas domésticas, cuidaba a sus primos menores, estudiaba en silencio para no molestar. Pero nunca fue suficiente. Delia la culpaba de cada problema. Si no había suficiente comida, si los niños se portaban mal, si el esposo llegaba borracho, de alguna manera siempre era culpa de la huerfanita. Los castigos comenzaron sutilmente. Esperanza era la última en comer, dormía en un colchón viejo en el suelo, recibía golpes por infracciones menores. Gradualmente, la situación se volvió insostenible. La niña comenzó a pasar más tiempo en la calle que en la casa, prefiriendo la incertidumbre de la vida callejera a la hostilidad constante de su hogar temporal. El día que todo cambió, Esperanza tenía 8 años recién cumplidos. Delia había perdido dinero jugando a las cartas y necesitaba un culpable. Acusó a la niña de haber robado de su monedero, y aunque Esperanza juró que era inocente, nadie le creyó. La paliza que recibió esa noche fue tan brutal que despertó a los vecinos. A la mañana siguiente, con un ojo morado y costillas que dolían cada vez que respiraba, Esperanza decidió que no podía quedarse ni un día más. Esperó a que todos se fueran, Delia al mercado, los niños a la escuela, el esposo a buscar trabajo,
y se marchó llevando solo la ropa que tenía puesta y una pequeña foto de sus padres. Los primeros días en la calle fueron los más difíciles de su vida. No sabía cómo conseguir comida, dónde dormir sin peligro, cómo evitar a los adultos que podrían lastimarla o devolverla con Delia. Aprendió observando a otros niños de la calle, copiando sus estrategias de supervivencia. Descubrió que los panaderos a veces tiraban pan del día anterior que todavía estaba bueno. Aprendió que en la plaza central había una fuente donde podía beber agua y lavarse discretamente. Encontró rincones donde podía dormir sin ser vista. Detrás del templo, en el parque, bajo el puente que cruzaba el río pequeño que atravesaba el pueblo. Pero lo más difícil no era el hambre o el frío. Era la invisibilidad. La gente la veía y apartaba la mirada, como si fuera parte del paisaje urbano que preferían ignorar. Algunos comerciantes la echaban de sus negocios a gritos, otros simplemente fingían que no existía. Esperanza comenzó a sentirse como un fantasma, presente pero irrelevante. Fue durante una de esas noches frías, después de 3 meses viviendo en la calle, que Esperanza descubrió el hueco en la cerca de la hacienda Herrera. No tenía intención de robar ni causar problemas, simplemente buscaba un lugar resguardado del viento donde poder dormir unas horas. Se deslizó entre los tablones sueltos y encontró un pequeño galpón abandonado lleno de paja vieja y herramientas oxidadas. Parecía que nadie había estado allí en meses. Era perfecto, seco, relativamente cálido, y lo suficientemente escondido para pasar desapercibida. Desde su nuevo refugio, Esperanza podía ver parte de los corrales donde vivían los caballos de don Patricio. Durante el día, observaba a los trabajadores realizar sus tareas. Había algo hipnótico en la rutina, la alimentación matutina, el ejercicio de los animales, las clases de equitación que don Patricio daba a niños del pueblo los fines de semana. Pero fue durante la noche que notó al caballo diferente. Mientras todos los demás animales dormían tranquilos en grupos, había uno que permanecía siempre alerta, siempre solo. Era el más grande y hermoso de todos, con un pelaje tan negro que parecía absorber la luz de la luna. Pero había algo en su postura, en la forma en que movía la cabeza, que le resultó familiar. Esperanza observó a Relámpago durante varias noches antes de darse cuenta de por qué le llamaba tanto la atención. El caballo se comportaba exactamente como ella. Siempre vigilante, desconfiando de todo, manteniéndose apartado de los demás. Era como mirarse en un espejo. La primera vez que se atrevió a acercarse al corral fue una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan completa que apenas podía ver su propia mano extendida. Se deslizó entre las sombras hasta llegar a la cerca de madera, moviéndose tan silenciosamente como había aprendido durante sus meses en la calle. Relámpago la detectó inmediatamente. Sus orejas se irguieron, su cabeza se giró en su dirección, y Esperanza pudo ver el brillo de sus ojos en la penumbra. Se quedó completamente inmóvil, esperando que el caballo se agitara o comenzara a relinchar, lo que sin duda despertaría a toda la hacienda. Pero no pasó nada. Relámpago la observó durante largos minutos, procesando esta nueva presencia en su territorio. Esperanza permaneció quieta, respirando despacio, sin hacer movimientos bruscos. Había algo en la forma en que el animal la miraba que no era hostil, sino curioso. Finalmente, el caballo se acercó a la cerca con pasos cautelosos. Se detuvo a unos metros de ella, olfateando el aire, tratando de descifrar qué tipo de amenaza podría representar esta criatura pequeña que olía a soledad y supervivencia. Esperanza extendió lentamente su mano, no para tocarlo, sino para mostrarle que no tenía intenciones hostiles. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Era la primera vez en meses que otro ser vivo la miraba realmente. La veía como algo más que un estorbo. Relámpago olfateó su mano sin llegar a tocarla. Su respiración era pesada, controlada, como si también él estuviera tratando de mantener la calma. Durante varios minutos se miraron a los ojos, dos criaturas heridas reconociéndose mutuamente. Ese primer encuentro duró apenas 10 minutos antes de que Esperanza decidiera retirarse. No quería arriesgar su nuevo refugio siendo descubierta. Pero mientras caminaba de vuelta al galpón, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Los encuentros se volvieron rutina. Cada noche,
Después de asegurarse de que todos en la hacienda dormían profundamente, Esperanza se acercaba al corral de Relámpago. El caballo comenzó a esperarla, permaneciendo cerca de la cerca en lugar de vagar por todo el espacio. Gradualmente, la desconfianza mutua se transformó en curiosidad, y luego en algo más profundo. Esperanza comenzó a hablarle en susurros, contándole sobre sus días, sobre el hambre, sobre la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Relámpago parecía escuchar, sus orejas se movían hacia ella, su respiración se calmaba. Una noche, Esperanza se atrevió a traerle algo. Había encontrado una manzana caída en el huerto abandonado detrás del pueblo. La había guardado durante días, resistiendo la tentación de comérsela, porque sentía que debía compartirla con su único amigo. Cuando le ofreció la manzana a través de los tablones de la cerca, Relámpago la examinó cuidadosamente antes de tomarla con una delicadeza sorprendente. Fue el primer regalo que ambos habían recibido en mucho tiempo, y su significado trascendía el valor de la fruta. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Relámpago comenzó a acercarse más, a permitir que Esperanza tocara su hocico a través de la cerca. Sus ojos, que siempre habían brillado con furia, comenzaron a mostrar algo diferente. No paz exactamente, pero sí una especie de tregua con el mundo. Los trabajadores de la hacienda notaron cambios sutiles en el comportamiento de Relámpago. Carlos, el capataz, fue el primero en darse cuenta. El potro está más callado, le comentó a don Patricio durante el desayuno. Ya no destroza el comedero todas las noches. Don Patricio también había notado las diferencias. Los relinchos furiosos que solían despertar a toda la hacienda se habían vuelto menos frecuentes. Relámpago seguía siendo imposible de manejar durante el día, pero las noches eran más pacíficas. Tal vez se está cansando, sugirió Carlos. A lo mejor la edad lo está calmando un poco. Pero don Patricio no estaba convencido. Conocía demasiado bien a los caballos para creer que Relámpago simplemente se había rendido. Había algo más, algo que no podía explicar. Mientras tanto, la conexión entre Esperanza y Relámpago se profundizaba cada noche. La niña había comenzado a quedarse más tiempo en el corral, acurrucándose contra la cerca mientras el caballo se echaba del otro lado. Era como si ambos hubieran encontrado la compañía que habían estado buscando sin saberlo. Una noche, Esperanza se atrevió a hacer algo que cambiaría todo. Había estado observando durante semanas cómo los tablones inferiores de la cerca estaban sueltos, sostenidos apenas por clavos oxidados. Con cuidado, logró separar dos tablones lo suficiente como para crear una abertura pequeña. Relámpago la observó mientras trabajaba, inmóvil pero atento. Cuando ella finalmente se deslizó dentro del corral, él no se movió. Esperanza se quedó cerca de la cerca, lista para escapar si el caballo mostraba signos de agitación, pero Relámpago simplemente la miró con lo que parecía curiosidad. «Hola», susurró ella, con la voz apenas audible. «¿Te molesta que esté aquí?» El caballo se acercó lentamente, paso a paso, hasta quedar frente a ella. Esperanza pudo sentir su calor, oler su aroma a hierba y tierra. Era la primera vez que estaba tan cerca de algo tan poderoso y potencialmente peligroso, pero no sentía miedo. Extendió su mano muy despacio, y esta vez Relámpago no se apartó. Permitió que sus dedos tocaran su cuello, que sintiera la textura de su pelaje y el poder de los músculos debajo. Para ambos, fue el primer contacto físico afectuoso que habían tenido en años. Esperanza comenzó a acariciarlo con movimientos suaves y constantes, como había visto hacer a su madre con los perros callejeros que a veces alimentaban. Relámpago cerró los ojos, soltó un suspiro profundo, y por primera vez desde que nació, se permitió relajarse completamente. «Tú también estás solo», murmuró Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú también sientes que nadie te entiende». Esa noche se quedó dentro del corral hasta poco antes del amanecer. Relámpago se echó en el suelo y ella se acurrucó contra su costado, sintiendo el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo. Por primera vez en meses, ambos durmieron profundamente. Los días siguientes trajeron una transformación notable en ambos. Esperanza ya no se sentía completamente invisible. Tenía a alguien que la esperaba, que se alegraba de verla.
Relámpago, por su parte, había comenzado a mostrar signos de la serenidad que había perdido con la muerte de su madre. Carlos no podía creer lo que veían sus ojos cuando revisaba los corrales cada mañana. «El potro está comiendo mejor», le reportó a don Patricio. «Y ayer, cuando limpié su corral, ni siquiera intentó atacarme. Se mantuvo en una esquina, pero no era agresivo». Esa madrugada, la niña tomó la decisión más valiente de su corta vida. Si quieres saber qué hizo para salvar a Relámpago, asegúrate de seguir esta historia hasta el final. Se acercó al corral con más determinación que nunca. Relámpago la recibió con un relincho suave, casi como si hubiera estado esperándola. Esperanza le habló con urgencia, explicándole el peligro que corría, aunque sabía que él no podía entender las palabras, confiaba en que sentiría la desesperación en su voz. Entonces hizo algo que ni ella misma había planeado. Con movimientos lentos pero decididos, se subió a la cerca y de allí se deslizó sobre el lomo del caballo. Relámpago se tensó por un momento, pero luego, de manera sorprendente, se mantuvo quieto. Esperanza se aferró suavemente a su crin y le susurró al oído: «Si confías en mí, yo confiaré en ti. Mañana les demostraré que no eres un monstruo». Al amanecer del lunes, don Patricio salió de su casa con el corazón pesado. El veterinario ya había llegado y esperaba junto al corral con su maletín. Varios trabajadores se habían reunido para presenciar el final de Relámpago, algunos con pena, otros con alivio. Pero cuando se acercaron al corral, se encontraron con una escena que los dejó sin palabras. Allí, en el centro del espacio, estaba el caballo más feroz de la región, completamente inmóvil, mientras una niña pequeña permanecía sentada sobre su lomo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Dios mío», exclamó don Patricio, «hay una niña ahí dentro». Los hombres se apresuraron a abrir la puerta del corral, temiendo lo peor. Pero Relámpago no mostró signos de agitación. Sus ojos estaban alerta pero calmados, y parecía más preocupado por proteger a la pequeña jinete que por atacar a los intrusos. «Por favor», dijo Esperanza con voz temblorosa pero firme, «no le hagan daño. Él no es malo, solo está asustado». Don Patricio se acercó lentamente, sin poder creer lo que veía. El caballo que había tirado a los mejores jinetes de la región estaba permitiendo que una niña de 8 años lo montara sin silla ni riendas. «¿Cómo?», murmuró el hacendado. «Le hablo», respondió Esperanza simplemente. «Le digo que no está solo». En ese momento, Relámpago dio unos pasos hacia adelante, llevando a la niña con la gracia de un bailarín. No había tensión en su cuerpo, no había miedo en sus movimientos. Por primera vez en años, el animal parecía en paz. El veterinario, que había venido preparado para una ejecución, guardó silenciosamente su instrumental. Los trabajadores observaban la escena con una mezcla de asombro y reverencia. Era como presenciar un milagro. Don Patricio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. «Niña», le dijo, «¿de dónde vienes?». Esperanza le contó su historia con palabras sencillas. Habló de su soledad, de las noches durmiendo en la calle, de cómo había encontrado refugio en su propiedad sin intención de causar problemas. Don Patricio la escuchó en silencio, sintiendo como su corazón se ablandaba con cada palabra. «Y pensar que iba a…», murmuró, mirando a Relámpago con nuevos ojos. La noticia se extendió por todo el pueblo como un reguero de pólvora. La niña huérfana que había domado al caballo indómito se convirtió en la comidilla de todos. Algunos hablaban de milagro, otros de magia, pero todos concordaban en una cosa: habían presenciado algo extraordinario. Don Patricio, profundamente conmovido por la historia de Esperanza y asombrado por su conexión con Relámpago, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Le ofreció a la niña un hogar permanente en su hacienda, no como empleada, sino como parte de su familia. Una persona capaz de ver la bondad donde otros solo ven peligro merece todas las oportunidades del mundo, le dijo. Esperanza aceptó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, tendría una cama propia, comida asegurada y, lo más importante, un propósito. Se convirtió en la única persona autorizada para trabajar con Relámpago.
Los meses siguientes trajeron transformaciones extraordinarias. Relámpago, bajo el cuidado amoroso de Esperanza, se convirtió en un caballo modelo. No perdió su fuerza ni su espíritu, pero canalizó esa energía de manera positiva. La niña le enseñó trucos simples, y él respondía con una inteligencia que asombraba a todos. Más importante aún, la presencia de Esperanza cambió la dinámica completa de la hacienda. Los trabajadores, inspirados por su ejemplo, comenzaron a tratar a todos los animales con más paciencia y compasión. Se dieron cuenta de que la fuerza bruta no era la única manera de conseguir obediencia. Don Patricio estableció un programa de rescate para caballos problemáticos. Otros ganaderos de la región comenzaron a enviar animales que consideraban incorregibles, esperando que Esperanza pudiera obrar el mismo milagro que había logrado con Relámpago. Y en la mayoría de los casos, funcionaba. No porque la niña tuviera poderes sobrenaturales, sino porque entendía intuitivamente lo que significaba sentirse rechazado, incomprendido y solo. Su aproximación no buscaba quebrar la voluntad de los animales, sino establecer un vínculo basado en el respeto mutuo. Años después, cuando Esperanza ya era una adolescente, la historia de su conexión con Relámpago seguía siendo contada en todo el pueblo. Había demostrado que los seres considerados incorregibles, a menudo solo necesitaban a alguien que los entendiera. Don Patricio nunca se cansaba de observar a la joven trabajando con los caballos. Había encontrado su vocación y había transformado no solo su propia vida, sino la de decenas de animales que de otra manera habrían corrido la misma suerte que casi tuvo Relámpago. La hacienda Herrera se convirtió en un centro de referencia para la rehabilitación equina en toda la provincia. Veterinarios y entrenadores venían de lugares lejanos para aprender los métodos de Esperanza, pero pocos lograban replicar sus resultados. La diferencia no estaba en la técnica, sino en la genuina empatía que ella sentía por cada animal. Relámpago, ahora ya un caballo adulto, siguió siendo el compañero inseparable de Esperanza. Juntos participaban en exhibiciones y demostraciones, no para mostrar dominio, sino para demostrar lo que era posible cuando se reemplazaba el miedo con comprensión. Una tarde de domingo, mientras paseaban por los campos cercanos a la hacienda, Esperanza reflexionó sobre el camino que habían recorrido juntos. Desde aquella primera noche cuando dos almas solitarias se reconocieron, hasta convertirse en un ejemplo de esperanza para toda la comunidad. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le susurró a Relámpago mientras se detenían a observar la puesta de sol. Que tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. En ese momento, ambos entendieron que su historia no era solo sobre una niña y un caballo, sino sobre el poder transformador del amor incondicional y la segunda oportunidad que todos merecemos. La conexión entre Esperanza y Relámpago demostró que a veces las almas más heridas tienen la capacidad de sanarse mutuamente, creando vínculos que trascienden las palabras y tocan lo más profundo del corazón humano. Su historia siguió inspirando a generaciones de personas que aprendieron que la compasión puede lograr lo que la fuerza jamás conseguirá. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que tocan el alma, inspiran y transforman, suscríbete a nuestro canal.